un latino conquistó el primer lugar en el Campeonato Mundial de Trading de Futuros en 2023, donde se enfrentó a otros 5.000 traders. ¿Cómo lo hizo? Lo averiguamos. Saludamos ya a Iván Sherman, CEO de Merge Funds Investment y campeón del mundo en 2023 en el concurso World Cup Trading de Futuros. Iván, gracias por estar con nosotros aquí en CNN Dinero. Y lo primero que quiero preguntarte, de Iván, de tocayo, a mi tocayo, ¿cómo hiciste para ser el campeón del mundo? ¿Qué hiciste distinto a otros traders para llevarte el primer puesto? Hola Iván, ¿cómo estás? Gracias por tenerme presente acá. Bueno, lo que hice distinto fue buscar principalmente consistencia. Consistencia al encarar directamente el campeonato con una visión de portafolio. ¿Qué significa tener una visión de portafolio? Significa que lo que yo busqué era ir obteniendo rendimientos de distintos activos que no tengan correlación, de manera que cada uno vayan aportando un poquito dentro del portafolio en distintos tiempos, en distintas magnitudes, con distintas direcciones y con distintos timeframes de mercado. Eso lo que iba a lograr, que fue lo que sucedió, era que el crecimiento de la curva de capital de mi cuenta, obviamente, que era la cuenta del campeonato, vaya creciendo sin mucha volatilidad, suavemente y más o menos en 45 grados. Eso fue principalmente la diferencia. Buscar no generar un rendimiento alocado, sino lo que yo quería lograr era un crecimiento paulatino y constante de la curva de capital de mi cuenta. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Qué es lo que hay que mirar? Que lo que uno tiene que hacer es combinar distintos tipos de activos, no solamente uno. Por ejemplo, si yo pienso solamente en buscar rendimiento, digamos, en el S&P 500, estoy asumiendo lo que se conoce como el riesgo sistémico del S&P 500, o si solamente me focalizo en bonos, estoy asumiendo que el rendimiento de los bonos va a jugar siempre a mi favor y no estoy teniendo presente que puede haber un crash en mi contra, situaciones que yo no conozco en mi contra y que se puedan llevar todo el riesgo de mi portafolio. Entonces, la manera de evitar eso vendría a ser combinar lo que uno hace con S&P 500, café, energías, todo tipo de soft, metales preciosos, metales industriales. O sea, tener una visión mucho más abarcativa de lo que es un portafolio de inversiones, tratar de invertir o especular de la manera en que uno lo haga, ¿no es cierto?, en un abanico mucho mayor de activos, entonces buscar de esa manera que las ganancias de unos compensen las pérdidas de otros. Eso es en verdad lo que vendría a ser una visión de portafolio y la manera de hacerlo. Por supuesto que en mi caso tuvo mucho que ver la metodología que yo utilizo para la toma de decisiones de compra-venta de inversión, que es justamente hacerlo a través de sistemas, algoritmos que obviamente ya han observado en el pasado qué es lo que sucede con esos activos, cómo se comportan, qué comportamientos repetitivos tienen esos activos, que uno pueda conocer por adelantado cuál es el outcome probable de ese tipo de comportamientos. Y obviamente que si yo sé que, vamos a dar un ejemplo, que en el 80% de los casos un activo cuando hace A, B y C sube, obviamente lo más probable es que en el futuro vaya a hacer exactamente lo mismo y yo me voy a posicionar esperando esa suba posterior. Es muy interesante esto que nos estabas contando, pero digo, quien está comenzando, quien es un amateur, ¿cómo puede adentrarse en este mundo? Digamos, estamos hablando con el campeón del mundo, pero pensando en que hay gente que de repente mira esto con ganas o que está comenzando y que por ahí no tiene estas herramientas. ¿Qué puntos puede mirar para poder seguir este camino, digamos, y quizás terminar usando todos estos sistemas, ¿no? Pero ¿cómo alguien se puede ir acercando a esta manera antes de meterse tan de lleno y ser, digamos, un especialista como vos? A ver, separemos en dos partes. La primera es cómo uno va a llegar a obtener conclusiones sobre cuándo comprar y cuándo vender, ¿ok? Que vendría a ser la parte determinante del trade. Y segundo, qué es lo que uno tiene que hacer para validar esas metodologías. Inicialmente, respecto de la primera,
uno va a necesitar una base estadística, matemática, para poder descubrir qué características tienen los activos. Si uno conoce la característica que tienen los activos, puede saber cuál va a ser el comportamiento probable de esos activos. Y eso lo va a dar principalmente el estudio de la estadística. Entonces, inicialmente uno tendría que estar formado, por supuesto, en alguna carrera que tenga bastante bagaje cognitivo de estadística, como puede ser actuario, como puede ser algún tipo de ingeniería, como puede ser economía, carreras matemáticas también, de manera que uno pueda saber si el activo que está analizando tiene una naturaleza tendencial, si tiene una naturaleza de reversión a la media, qué tipo de comportamientos tiene, si tiene colas largas o no, si tiene una distribución normal en sus resultados. Eso para descubrir qué naturaleza tiene el activo y obviamente eso me va a decir probablemente cómo se va a comportar, que va a ser en línea con esa naturaleza. O sea, de esa manera obtengo el escenario más probable. Y luego, Perfecto. lo que sí. voy a necesitar para mirar el pasado y poder determinar mi nivel de acierto, o sea, qué probabilidad voy a tener de acertar en esas previsiones, en ese forecasting que yo voy a hacer, es justamente hacer backtesting de todo lo que nosotros descubrimos. Si creemos que un activo se va a comportar de determinada manera, tenemos que ir al pasado y corroborar que en el pasado haya hecho eso. Por supuesto que hay métodos avanzados para hacer esto, pero inicialmente si yo tengo una hipótesis respecto de lo que el precio va a ser, tengo que ir a ver al pasado a ver si efectivamente cada vez que esa hipótesis se dio, el precio hizo eso que yo creo que va a ser. Esas dos cosas me parece que son centrales. Perfecto. Y te hago una pregunta por la contraria. Recién hablábamos de la inteligencia artificial. Quería preguntarte brevemente cuáles son los riesgos de utilizar inteligencia artificial en este tipo de inversiones. Porque ahora vemos que la inteligencia artificial se va metiendo en todo. ¿A qué hay que prestarle atención para no cometer errores y para poder sacarle provecho cuando estamos hablando de inversiones? A ver, la inteligencia artificial obviamente es una herramienta súper útil. Ahora bien, no deja de ser una herramienta. Si yo soy un carpintero, sé cómo usar, por supuesto, el serrucho. Ahora, si soy un amateur, tengo que, primero, tener los conocimientos previos para usar la herramienta, por supuesto. En el caso concreto de inversiones, si uno no tiene el bagaje cognitivo para hacer las cosas sin inteligencia artificial, cuando vaya uno a utilizar la inteligencia artificial como una de las herramientas dentro de su menú, lo más probable es que vaya a cometer errores y se vaya a equivocar y vaya a perder dinero. Entonces, inicialmente, uno tiene que haberse probado como operador, como trader, antes de agarrar cualquier tipo de herramienta de inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial nosotros la vamos a aplicar a cosas que ya hacemos, a cosas que ya sabemos que funcionan, para mejorarlas, para aprender sobre eso que ya funciona y refinarlo, para ser más precisos, pero no de cero. Si yo, por ejemplo, siendo un programador o una persona que sabe de ciencias de la computación, aplico inteligencia artificial a los mercados sin tener conocimiento de cómo funcionan, de cómo son sus regímenes, de cómo son sus activos, de qué características tiene cada uno, lo más probable es que vaya a hacer las cosas mal y vaya a perder dinero, por supuesto. En definitiva, uno tiene que tener un conocimiento previo y cosas que funcionan antes de utilizar la inteligencia artificial como herramienta. Iván, gracias por estar con nosotros. Nos quedaríamos hablando horas porque la verdad que es súper interesante todo este tema. Te agradecemos por estar con nosotros. Era Iván Sherman, CEO de Emerge Funds Investment. Gracias por estar en el programa y felicitaciones por este título mundial. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un placer haber estado. Gracias.